Lo que no dice la lección, misión en favor de los no alcanzados, primera parte, lección 10. El Señor Jesucristo es bautizado al salir del agua, el Espíritu de Dios se posa sobre él en forma de paloma y es cuando su Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Luego es llevado al desierto por 40 días y 40 noches de ayuno, en el cual sucede el encuentro con el tentador. Después de estos sucesos, empieza su ministerio. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Saulo, de perseguidor de los del camino, es convertido. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Le imponen las manos y es lleno del Espíritu Santo, luego es bautizado, para después empezar su ministerio. Y dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Tuvieron que suceder estas cosas en la conversión de Pablo, arrepentimiento, perdón, imposición de manos, bautizo, para que pudiese empezar su ministerio, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, embajador de Cristo, que es extranjero y peregrino llevando el ministerio de la reconciliación. Pablo, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, tenía presente la orden de Jesucristo, de llevar su nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, de los judíos. Así es que a cualquier ciudad que llegara, inquiría si había alguna sinagoga. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Luego huyeron de Tesalónica, llegando a Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron desde noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Los de Tesalónica se enteran y van a Berea a alborotar a las multitudes y huyendo Pablo de Berea llega a Atenas. Este era el modus operandi de Pablo en el cumplimiento de la orden del Señor Jesucristo. La idolatría de seguir a otros dioses. El pueblo de Dios pide rey a Samuel, porque ya se había hecho viejo y sus hijos no siguieron el ejemplo de su padre. Se habían dado a la avaricia, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Y le dijeron, tú has envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Cuando dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor dijo, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti,
sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Cuando seguimos a ídolos de barro, que traen nueva luz, nuevas prácticas o conocimiento, que en nada ayudan a nuestra vida espiritual, dice la palabra. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santidad no es lo que haces, sino quien vive en ti. Así es que procuremos a ese ser, Dios en nosotros, el Espíritu Santo, que su venida a nuestras vidas costó la muerte del Señor Jesucristo. Dice la hermana White, si no aceptamos al agente regenerador en nuestras vidas, en vano murió Cristo. En otra parte dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No necesitamos ir al cielo para ver a Dios. Podemos aquí y ahora. Como un ejemplo, Jacob dijo, no, por favor toma el regalo que te hago, porque he visto tu rostro como si viera el rostro de Elohim, y sin embargo me has acogido con tanto cariño. En Berea estuvieron Pablo, Silas y Timoteo. Sucede el alboroto en Berea causado por los de Tesalónica. Pablo es llevado a Atenas. Los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Pablo en Atenas, viendo a la gente entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba la buena nueva de Jesús y de la resurrección. Para contrarrestar la idolatría les presentaba la buena nueva de Jesús y de su resurrección, de un solo Dios y Padre y de un solo Señor, Jesucristo. Cuando habla a los Corintios dice, no fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. O sea, el que siembra y riega son nada, solamente el poder de Dios. ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y por eso pensamos como Cristo. Solamente así, pensando como Cristo, el poder de Dios hará el cambio en las personas. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pablo no fue al Areópago, fue llevado por estos filósofos con los que habían estado discutiendo. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Dos palabras que usa Pablo. Sois muy religiosos. Religioso proviene de la palabra deisidaion, que en el buen sentido significa reverenciar a Dios o a dioses. Religioso. En el mal sentido significa supersticioso. Las personas que se adhieren a algún grupo religioso, incluidos los cristianos, se consideran miembros del grupo y lo que perciben como una relación religiosa espiritual con la organización o fraternidad. Por ejemplo, el término cristiano se refiere a un individuo que se adhiere o simpatiza con la fe cristiana y se identifica tanto dentro como fuera de esa fe como una entidad religiosa. Pero el objetivo de Dios, la misión de Dios, es restaurar en nosotros lo que perdimos en la caída,
Dicho de otro modo, restablecer la relación con el Padre como hijos, no miembros, como familia, no comunidad. O sea, debe haber en nosotros un cambio radical en nuestro modo de pensar. A hijos. Por tanto, hermanos, os exhorto por la misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos, dedicándoos todos vosotros mismos, apartados, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional, lógico e inteligente culto de adoración. Y no os conforméis a este mundo, con sus valores y costumbres superficiales, sino transformaos, y transformaos progresivamente a medida que maduráis espiritualmente, mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis por vosotros mismos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto en su plan y propósito para vosotros. En los discípulos, después de recibir el Espíritu Santo en el atardecer del primer día de la semana, sucedió en 50 días. Y como confirmación de esta transformación, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Esto es lo que tiene que suceder en nosotros. Al que vosotros adoráis. Adorar usa la palabra en griego eusebeo, que significa actuar piadosa o reverentemente a todo aquel que se deba respeto o reverencia. Adoración es honrar, inclinarse, postrarse, rendirse, atribuirle el crédito de todo y reconocerle en todas las cosas. Gratitud perpetua. Alabar es lo que hacemos. Adorar es lo que Dios recibe y permite y acepta. Cualquiera a quien se le atribuya algo en la tierra que lo reciba, permita y acepte, está compitiendo con Dios. Está bien que la gente te alabe, pero no lo recibas, no lo aceptes. No te lo quedes, pásalo. Eso es adoración. Hay doble peligro cuando llamamos benefactora a alguien, porque a esa persona le rendimos. Los atenienses tenían muchos dioses, y eran dioses específicos de tal o cual cosa. Y tenían uno que llamaban al Dios no conocido. Recordemos qué es lo que enardecía a Pablo en Atenas, la idolatría. Y se da a la tarea inmediatamente de contrarrestar esta creencia hasta llegar al Areópago. Y en su disertación podemos sacar esto. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Dios y Señor de todo y de todos. No habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres. Dios es espíritu. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Esto es también para nosotros. Ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo. Dios es autoexistente, autosuficiente, independiente, que no necesita de nada ni de nadie para existir, para ser. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Dios dijo, no es bueno que todos estén en una sola persona. Así es que sacó a Eva de Adán. Ahora de uno solo salieron los que existen hasta el momento. 6 billones de personas. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Es una cita del filósofo cretense Epiménides, que vivió alrededor del año 600 a.C.
porque linaje suyo somos. Es una cita de Arato, filósofo estoico de Cilicia, que vivió alrededor del año 300 antes de Cristo. Somos hijos. Como dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios es bueno, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios es juez. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Cuando he estado entre los que tienen dudas, me he comportado como uno de ellos, para poder ayudar a salvarlos. Es decir, me he hecho todo para todos. ¿Para qué? De todos modos pueda ayudar a salvar a algunos. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.